Hola, mi nombre es Wendy Martínez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho. El día de hoy me tocó compartir un poco sobre los contratos mercantiles. Comenzamos. Nombre. Comisión mercantil. Fundamento legal. Código de Comercio. Artículo 273 al 308. Concepto. Es el contrato mediante el cual una persona denominada comisionista se obliga a realizar una o varios actos de comercio por cuenta de otra llamada comitente, recibiendo generalmente una remuneración denominada comisión. Elementos personales. Comitente, quien encarga el acto. Comisionista, quien lo ejecuta. Objeto real. Los bienes, mercancías, títulos de crédito o cualquier cosa sobre la que decaigan los actos de comercio encomendados. Objeto jurídico. La creación de derechos y obligaciones consistentes en ejecutar actos de comercio por cuenta del comitente. Objeto material. La ejecución de negocios mercantiles como comprar, vender, cobrar, transportar, administrar mercancías o celebrar actos de comercio. Clasificación. Contrato mercantil, principal, bilateral, oneroso, consensual, conmutativo, nominado y de tracto sucesivo cuando comprende diversos actos. Elementos esenciales. Consentimiento de las partes y objeto lícito y posible. Elementos de validez. Capacidad legal de las partes, ausencia de vicios de consentimiento, licitud en el objeto, motivo o fin, y cuando proceda en la forma exigida por la ley. Clases. Comisión especial, comisión general, comisión representativa o no representativa. Tipos. De compra, de venta, de mudanza, de transporte, de consignación, de administración de negocios mercantiles. Modalidades. Con exclusividad, plazos determinados, instrucciones específicas, gratuitas o remuneradas y con facultades limitadas o amplias. Características. Es un contrato mercantil consensual, generalmente oneroso, basado en la confianza entre las partes y destinado a realizar actos de comercio. Derechos de los contratantes. Recibir la comisión pactada, el reembolso de gastos y anticipos, conservar las mercancías cuando procede y exigir el cumplimiento del contrato. Obligaciones de los contratantes. Cumplir las instrucciones del comitente, actuar con diligencia y buena fe, rendir cuentas, conservar los bienes cuando son entregados y responder por daños ocasionados o por culpa o negligencia. Formas de extinción. Cumplimiento de plazo, revocación de la comisión, renuncia justificada del comisionista, vencimiento de plazo, muerte o incapacidad que impiden la ejecución y de las demás causas generales de las obligaciones. Número 2. Nombre. Depósito mercantil. Fundamento legal. Código de Comercio, artículo 332 al 338. Concepto. Es el contrato por el cual una persona llamada depositante entrega a otra denominada depositario un bien mueble o mercancía para que lo guarde y custodie y posteriormente lo restituya cuando le sea solicitado o por el vencimiento de plazo. Elementos personales. Depositante, quien entrega el bien. Depositario, quien lo custodia. Objeto real.
mercancías, bienes muebles, documentos, títulos de crédito, valor o cualquier bien susceptible de depósito relacionado con actividades mercantiles. Objeto jurídico. Crea la obligación de conservar, custodiar y devolver el bien depositado en las mismas condiciones en las que fue recibida. Objeto material. La guarda, conservación y restitución del bien o mercancías. Objeto del depósito. Clasificación. Contrato mercantil principal, oneroso, bilateral, consensual, dominado y de trato sucesivo. Elementos esenciales. Consentimiento de las partes y objeto lícito y determinado. Elemento de validez. Capacidad legal de las partes, ausencia de error, dolo, violencia o mala fe. Licitud en el objeto, cumplimiento de la forma cuando la ley lo requiera. Clases. Depósito regular, depósito irregular, depósito judicial, depósito voluntario, almacenes generales de depósito o bancario. Tipos. Depósito de mercancías, de títulos de créditos, de títulos mercantiles, de bienes muebles, de valores comerciales. Modalidades. Gratuito u oneroso. Con plazo determinado o indeterminado. Simple o con autorización para disponer del bien cuando la ley lo permita. Características. Es un contrato de confianza. Obliga principalmente a la custodia del bien. El depositario debe actuar con diligencia y normalmente no transmite la propiedad del bien depositado. Derechos de los contratantes. Recibir la remuneración pactada, exigir el reembolso de gastos necesarios para la conservación del bien y detener el depósito cuando la ley lo autorice hasta recibir el pago correspondiente. Obligaciones de los contratantes. Conservar, custodiar y devolver el bien depositado en las condiciones como fue recibido, actuando con diligencia debida. Formas de extinción. Restitución del bien al depositario, vencimiento del plazo o destrucción del bien sin culpa del depositario, mutuo acuerdo, resolución o por las causas generales de las obligaciones previstas por la ley. Número 3. Préstamo mercantil. Fundamento legal. Código de Comercio, artículo 358 al 363. Concepto. Es el contrato mediante el cual una persona denominada mutuante entrega a otra llamada mutuatario una suma de dinero o bienes fungibles, obligándose esta última a devolver otro tanto de la misma especie, cantidad o calidad, con o sin intereses según lo captado. Elementos personales. Mutuante o prestamista, quien entrega. Mutuatario o prestatario, quien recibe. Objeto real. Dinero, mercancía o bienes fungibles que puedan sustituirse por otras de la misma especie, calidad o cantidad. Objeto jurídico. Crear la obligación del mutuatario de restituir al mutuante el dinero o bienes recibidos, así como pagar los intereses como se hayan pactado. Objeto material. La entrega y la restitución de dinero o bienes fungibles destinados como una clasificación. Contrato mercantil. Principal, bilateral, oneroso, cuando genera intereses. Consensual, traslativo de dominio, conmutativo y nominado. Elementos esenciales. Consentimiento de las partes y objeto lícito y determinado. Elementos de validez. Capacidad legal, ausencia de vicios de consentimiento, licitud en el objeto, cumplimiento de la causa cuando la ley lo requiera.
Clases: préstamo con interés, préstamo sin interés, préstamo simple, préstamo con garantía. Tipos: préstamo de dinero, préstamo de mercancías, préstamo de títulos o modalidades: con garantía prendaria, con plazo fijo o indeterminado, con interés legal o convencional, pagadero o en varias exhibiciones. Características: es traslativo de dominio, principal, bilateral, cuando genera obligaciones para ambas partes, oneroso cuando se pactan intereses y gratuito cuando no lo son, conmutativo y de tracto diferido y generalmente consensual. Derechos de los contratantes: exigir la devolución de dinero o bienes prestados en el plazo convenido y cobrar los intereses pactados. Obligaciones de los contratantes: entregar la cantidad de dinero o bienes fungibles, objeto de préstamos, y respetar las condiciones pactadas en el contrato. Formas de extinción: pago o cumplimiento, novación, compensación, prescripción o cualquier otra causa legal de extinción de las obligaciones. Número 4. Compraventa mercantil. Fundamento legal: Código de Comercio, artículo 371 al 387. Concepto: es el contrato por el cual una persona denominada vendedor se obliga a transmitir la propiedad de una mercancía o bien mueble a otra denominada comprador, quien se obliga a pagar un precio cierto y determinado en dinero cuando la operación tenga finalidad comercial. Elementos personales: vendedor, quien transfiere el bien; comprador, quien paga el precio. Objeto real: mercancías, bienes muebles, productos, materias primas, títulos o bienes destinados al comercio. Objeto jurídico: transmitir la propiedad de los bienes y generar la obligación del comprador de pagar el precio convenido. Objeto material: los bienes o mercancías objeto de la operación mercancía y operación pactada. Clasificación: contrato mercantil, principal, bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, traslativo de dominio y nominal. Elementos esenciales: consentimiento de comprador y vendedor, objeto lícito, posible y determinado. Elementos de validez: capacidad legal de las partes, ausencia de error, dolo, violencia o mala fe, licitud del objeto, motivo o fin y cumplimiento de la forma cuando la ley lo exija. Clase: compra-venta del contrato, a crédito, de mercancías futuras con reserva de dominio nacional o internacional. Tipos: compra-venta mayorista, minorista, electrónica, de exportación, de importación y sobre muestras. Modalidades: con arras, con cláusula penal, con entrega inmediata, con pago único o parcialidades, por reserva o dominio bajo condición. Características: es consensual, transmite la propiedad, genera obligaciones recíprocas, normalmente persigue un fin de lucro y se rige por el Código de Comercio. Derechos de los contratantes: recibir el precio convenido, exigir intereses por mora, recibir el contrato por incumplimiento, conservar las garantías pactadas. Obligaciones de los contratantes: entregar la mercancía en tiempo, lugar y condiciones convenidas
transmitir la propiedad, responder por evasión y vicios ocultos cuando proceda, entregar bienes de la calidad pactada. Formas de extinción: incumplimiento de las obligaciones, rescisión por incumplimiento mutuo, pérdida total antes de su entrega cuando legalmente se entrega, novación, compensación, prescripción y demás formas previstas por la ley. 5. Permuta mercantil. Fundamento legal, Código de Comercio, artículo 388. Concepto: es el contrato por el cual dos personas se obligan recíprocamente a transmitir la propiedad de una cosa o mercancía por otra, sin que el precio consista exclusivamente en dinero. Cuando el intercambio recae sobre bienes destinados al comercio, la permuta tiene naturaleza mercantil. Elementos personales. Permutantes: ambas partes intercambian la posición de enajenante y adquiriente. Objeto real: mercancías, bienes muebles, productos, materias primas, títulos o bienes susceptibles de intercambio comercial. Objeto jurídico: la transmisión recíproca de la propiedad de los bienes permutados y el nacimiento de las obligaciones correspondientes para ambas partes. Objeto material: los bienes o mercancías que cada contratante entrega a cambio de lo que recibe. Clasificación: contrato mercantil: principal, bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, traslativo, de dominio y nominado. Elementos esenciales: consentimiento de las partes y objeto lícito, posible y determinado. Elementos de validez: capacidad legal de los contratantes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto, motivo o fin, y cumplimiento de la forma cuando la ley lo exija. Clases: permuta simple, permuta con compensación en dinero, permuta nacional, permuta internacional. Tipos: permuta de mercancías, de maquinarias, de vehículos comerciales, de título de crédito, de otros bienes destinados al comercio. Modalidades: con entrega inmediata o diferida, con plazo o condición suspensiva o resolutoria, y con compensación económica cuando exista diferencia de valor entre los bienes. Características: existe intercambio recíproco de bienes. Ambas partes son simultáneamente transmitentes y adquirientes. Generalmente no existe precio en dinero, salvo para compensar diferencia de valor. Produce obligaciones equivalentes para ambos contratantes. Derechos de los contratantes: recibir el bien pactado, exigir su entrega en las condiciones convenidas, reclamar sanamiento por evasión y vicios ocultos cuando proceda y exigir el cumplimiento del contrato. Obligaciones de los contratantes: entregar el bien convenido, transmitir su propiedad, responder por evasión y vicios ocultos cuando proceda, y cumplir con las condiciones pactadas. Formas de extinción: cumplimiento de las obligaciones, mutuo consentimiento, rescisión por incumplimiento, pérdida total del bien antes de su entrega, cuando legalmente proceda, novación, compensación, prescripción y demás causas previstas por la legislación mercantil y civil. Número 6. Cesión de créditos comerciales. Fundamento legal: Código de Comercio, artículo 389 al 391. Concepto: es el contrato mediante el cual una persona denominada cedente
transmite a otra llamada cesionario los derechos que tiene sobre un crédito mercantil, sin modificar la obligación del deudor, quien conserva las mismas obligaciones, salvo que la ley disponga otra cosa. Elementos personales. Cedente, quien transmite el derecho. Cesionario, quien adquiere el derecho. Objeto real, créditos mercantiles, derechos de cobro, facturas, títulos de crédito y demás derechos patrimoniales derivados de actos de comercio. Objeto jurídico, la transmisión de los derechos de crédito del cedente al cesionario para que éste pueda exigir su pago al deudor. Objeto material, el derecho de crédito, objeto de la cesión y los documentos que lo acreditan. Clasificación, contrato mercantil por su finalidad: principal, bilateral, oneroso, gratuito, consensual, traslativo de derecho y nominado. Elementos esenciales: consentimiento de las partes y exigencias del crédito lícito, posible y determinado, susceptible de transmisión. Elementos de validez: capacidad legal de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud del objeto, motivo o fin y cumplimiento de las formas establecidas por la ley cuando sea necesario. Clases: cesión onerosa, cesión gratuita, cesión total, cesión parcial del crédito. Tipos: cesión de crédito simple, de crédito garantizado, de crédito de derechos derivados de títulos de crédito, cuando la ley lo permita. Modalidades: con o sin responsabilidad del cedente, con la solvencia del deudor, con garantía a plazo bajo condiciones suspensibles o resolutoria. Características: transmite únicamente el derecho de crédito y no crea una nueva obligación. El cesionario sustituye al cedente como acreedor. Normalmente requiere notificación al deudor para que produzca plenamente sus defectos frente a él. Derechos del contratante: recibir el precio pactado por la cesión cuando sea onerosa y exigir el cumplimiento del contrato por el cesionario. Obligaciones del contratante: entregar los documentos que acreditan el crédito, garantizar la existencia y legitimidad del crédito cedido cuando corresponda y realizar los actos necesarios para la transmisión. Formas de extinción: pago del crédito por el deudor, cumplimiento del contrato, rescisión, nulidad, prescripción, compensación, preemisión de deuda, confusión o cualquier causa legal que exija el crédito. Número 7. Consignación mercantil. Fundamento legal: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Artículo 392 al 394. Concepto: es el contrato mediante el cual una persona denominada consignante entrega bienes muebles o mercancías a otras llamadas consignatario para que los venda en su nombre y por su cuenta, obligándose a entregar el precio obtenido o devolver las mercancías no vendidas. Elementos personales: consignante, quien entrega los bienes para su venta; consignario, quien recibe los bienes para comercializarlos. Objeto real: mercancías, productos, bienes muebles o cualquier bien susceptible de comercialización. Objeto jurídico: la comercialización de bienes por cuenta del consignante y la obligación del consignatario de rendir cuentas y entregar en el plazo quedado o devolver los bienes. Objeto material: las mercancías entregadas en consignación y el producto obtenido por su venta. Clasificación: contrato mercantil: principal, bilateral, oneroso, consensual, nominado y de tracto sucesivo. Elementos esenciales: consentimiento de las partes y objetos lícitos.
posible y determinado. Elementos de validez: capacidad legal de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto, motivo, fin y forma cuando la ley lo exija. Clases: consignación simple, consignación exclusiva, consignación con precio mínimo garantizado. Tipos: consignación de marcas, de mercancías, de vehículos, de maquinarias, de obras de artes, de joyerías, de productos industriales, de bienes de consumo. Modalidades: con plazo determinado o indeterminado, con exclusividad fija o variable, con facultad para devolver mercancías no vendidas. Características: el consignante concede la propiedad de los bienes hasta su venta. El consignatario actúa por cuenta ajena. Exige obligación de rendir cuentas. La mercancía puede devolverse cuando no son vestidas, salvo pacto contrario. Derechos de los contratarios: recibir el importe de las ventas, exigir la devolución de la mercancía no vendida, supervisar la administración de los bienes y resumir la rendición de cuentas. Obligaciones de los contratantes: entregar las mercancías en condiciones adecuadas para su venta, respetar las condiciones pactadas y pagar la comisión convenida al consignatario para que corresponda. Formas de extinción: devolución de los bienes al consignante, vencimiento de plazo, consentimiento por los incumplimientos, pérdida total de los bienes por culpa del consignatario o cualquier cosa prevista en la ley. Número 8. Nombre, transporte mercantil. Fundamento legal: Código de Comercio, artículo 576 al 604. Concepto: es el contrato mediante el cual una persona denominado transportista se obliga mediante el pago llamado un precio, corte o flete a trasladar personas, mercancías o bienes de un lugar a otro, entregarlos en su destinario a las comisiones pactadas. Elementos personales: porteador o transportista, cargador o remitente, consignatario o destinatario. Objeto real: mercancías, bienes muebles, productos, materias primas o personas que serán trasladadas de un lugar a otro. Objeto jurídico: crear la obligación del transportista de realizar el traslado y entregar los bienes o las personas, y la obligación del cargador o remitente de pagar el precio debido. Objeto material: los bienes, mercancías o personas objeto de transporte, así como el servicio de traslado. Clasificación: contrato mercantil: principal, bilateral, oneroso, consensual, nominado y de pacto sucesivo. Cuando el servicio comprende varias etapas o entregas periódicas. Elementos esenciales: consentimiento de las partes y objeto lícito, posible y determinado. Elemento de validez: capacidad legal de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud del objeto, motivo, fin, cumplimiento de la forma cuando la ley lo requiera. Clases: transporte terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, multimodal, algo así. Tipos: transporte carga, de pasajeros, nacional, internacional, público, privado. Modalidades: ordinario, urgente, especializado, materiales peligrosos, productos perecederos o valores. Con seguro o sin seguro y con entrega directa o escalonada. Características: es un contrato de prestación y servicios. Genera responsabilidad con la conservación de la mercancía durante el traslado. Normalmente se acredita mediante falta, aporte o documento que se diga de un flete. Derecho de los contratantes:
cobrar el flete pactado, exigir la información necesaria para el traslado, retener la mercancía cuando la ley lo permita y recibir el reembolso de gastos extraordinarios autorizados. Obligaciones de los contratantes: recibir, custodiar, trasladar y entregar las mercancías o los pasajeros al lugar y tiempo convenidos. Responder por pérdidas, averías, cuando exista responsabilidad legal. Forma de extinción: cumplimiento del transporte, entrega de la mercancía del pasajero, mutuo consentimiento, rescisión por incumplimiento, pérdida total de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor cuando legalmente proceda, imposibilidad de ejecución y demás causas previstas en la legislación aplicable. Número 9. Arrendamiento. Fundamento legal. Código Civil para el Estado de Coahuila, artículo 2835 al 2900 y artículo 2398 del Código Civil Federal supletorio. Concepto: es el contrato por el cual una persona denominada arrendador concede al otro llamada arrendatario el uso o gozo temporal de un bien a cambio del pago de una renta. Elementos personales: arrendador, quien otorga el uso temporal; arrendatario, quien usa el bien y paga la renta. Objeto real: bienes muebles o inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales o de servicios. Objeto jurídico: concede el uso o goce temporal del bien y genera la obligación del arrendatario de pagar la renta convenida. Objeto material: el bien arrendado y la renta pactada entre las partes. Clasificación: contrato principal, bilateral, oneroso, consensual, de tracto sucesivo, conmutativo y nominado. Elementos esenciales: consentimiento de las partes, objeto lícito y posible determinado, el aumento de validez, capacidad legal de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud del objeto, motivo o fin y forma cuando la ley lo requiera. Clases: arrendamiento de bienes inmuebles, financiero, operativo. Tipos: financiero, tiempo compartido, de bienes muebles o inmuebles, de fincas urbanas, comercial, de oficina, de maquinaria, de vehículos, de equipos especializados. Modalidades: con clase determinada o determinado, con opción de compra, con renovación automática, con garantía de renta física o renta fija o variable. No se transmite la propiedad en característica, únicamente concede su uso o goce temporal. Existe pago periódico por renta. Genera obligaciones continuas durante la vigencia del contrato. Derechos de los contratantes: recibir la renta, exigir los pagos bien, checar el estado del bien inmueble y rescindir el contrato por incumplimiento. Obligaciones del contratante: entregar el bien en condiciones adecuadas, conservarlo apto para el uso convenido, garantizar el uso pacífico y responder por vicios ocultos como corresponde. Formas de extinción: vencimiento del plazo, mutuo consentimiento, rescisión por incumplimiento, pérdida total del bien, nulidad, confusión, resolución judicial y demás causas previstas por la ley. Número 10. Contrato de seguro. Fundamento legal: Ley sobre el contrato de seguro, artículo 1, 2, 21 y 81. También son aplicables la Ley de Institución de Seguros y de Finanzas, y de manera supletoria el Código de Comercio y el Código Civil Federal. Concepto: es el contrato mediante el cual una institución de seguros se obliga, mediante el cobro de una prima, a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al asegurado
cuando ocurre el riesgo previsto en la póliza. Elementos personales: aseguradora, contratante, asegurado, beneficiario. Objeto real: bienes, personas, patrimonios, responsabilidad civil o intereses económicos susceptibles de asegurarse. Objeto jurídico: la obligación de la aseguradora de indemnizar o pagar la suma asegurada cuando ocurre el siniestro previsto en el contrato, y la obligación de la aseguradora de pagar la prima. Objeto material: el riesgo asegurado, la póliza, la prima y la suma asegurada. Clasificación: contrato mercantil, principal, bilateral, oneroso, aleatorio, de adhesión, consensual y nominal. Elementos esenciales: consentimiento, objeto lícito, interés asegurable, riesgo asegurable. Elementos de validez: capacidad legal, ausencia de vicios de consentimiento, licitud del objeto, motivo o fin, forma escrita mediante póliza. Clase: seguro de daños, de personas, de responsabilidad civil, de vida, de accidentes, enfermedades. Tipo: seguro colectivo, seguro empresarial o de flotillas. Modalidades: con deducible, con seguro, con coaseguro, con reaseguro. Características: es un contrato mercantil mediano, oneroso, de tracto sucesivo, formal y de buena fe. Derechos de los contratantes: el contratante tiene derecho a exigir la emisión de la póliza y la designación libre de beneficiarios. La aseguradora tiene derecho a percibir la prima en los plazos legales y a investigar cuáles fueron las causas reales del siniestro. Obligación de los contratantes: el contratante debe declarar en veracidad todos los hechos que influyan en él y pagar la prima. La aseguradora debe cubrir al momento y dar la indemnización pactada dentro de los plazos legales posteriormente al siniestro. Formas de extinción: vencimiento de periodo de cobertura de la póliza, rescisión por declaraciones falsas u omisiones del asegurado, rescisión por falta de pago o oportuno de la pago o pago total del siniestro que agote la suma total asegurada. Número 11. Franquicia. Fundamento legal: Ley General de Protección a la Propiedad Industrial. Artículo 245 al 249. De manera supletoria son aplicables el Código de Comercio y el Código Civil Federal. Concepto: es el contrato mediante el cual una persona denominada franquiciante concede a otra llamada franquiciatario el derecho de utilizar una marca, nombre comercial, conocimientos técnicos, asistencias técnicas para comercializar bienes o servicios a cambio de una contraprestación económica. Elementos personales: franquiciante, titular de la marca; franquiciatario, quien explota de modelo de negocio. Objeto real: marca registrada, nombre comercial, avisos comerciales, imágenes corporativas, manuales de operación, conocimientos técnicos y demás derechos de propiedad intelectual. Objeto jurídico: otorgado por otro de explotación de la franquicia y generar obligaciones recíprocas para conservar la calidad, prestigio e identidad del negocio. Objeto material: los derechos de uso de marca, los manuales de operación, la asistencia técnica y las regalías derivadas del contrato. Clasificación:
Contrato mercantil. Principal, bilateral, oneroso, consensual, de tracto sucesivo, intuitivo, personal y nominado. Elementos esenciales. Consentimiento de las partes, objeto lícito y determinado, así como la existencia de derechos de propiedad industrial susceptible de exploración. Elemento de validez, capacidad legal, ausencia de vicios de consentimiento, licitud del objeto, motivo o fin, forma fija del contrato. Clases, franquicia industrial, comercial, de distribución, de servicios. Tipos: franquicia maestra, individual, profesional, de convención, de desarrollo de área, common phrase o modalidades, nacional o internacional, exclusiva o no exclusiva, con regalías fijas o regalías con determinación o indeterminable. Características: existe licencia de uso de marca, transmisión de conocimientos técnicos, asistencia continua, estandarización de procesos, independencia jurídica entre las partes, pago de regalías. Derecho de los contratantes: cobrar las regalías pactadas, supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad, proteger la marca y exigir el cumplimiento del contrato. Obligaciones de los contratantes: el franquiciante debe transmitir el Conword mediante manuales completos y proporcionar la capacitación inicial. El franquiciatario debe pagar la cuota inicial y regalías. Continuar con confidencializar. Formas de extinción: expiración del plazo de vigencia, precisión por incumplimiento de los estándares de calidad o confidencialidad. Concurso mercantil de alguna de las partes. Concurso mercantil de alguna de las partes. Número 12. Prenda. Fundamento legal. Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Artículo 334 al 335. De manera supletoria, el Código de Comercio y el Código Civil Federal. Concepto: es el contrato mediante el cual una persona denominada deudor, prendario o un tercero entrega un bien mueble en garantía a un acreedor de embargo para asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil, otorgándole preferencia para cobro en caso de incumplimiento. Elementos personales: acreedor prendario, deudor prendario o contribuyente. Objeto real: bienes muebles, mercancías, acciones, títulos de crédito, bonos, certificados de depósito y demás. Bienes susceptibles de darse en garantía. Objeto jurídico: garantizar el cumplimiento de una obligación mercantil mediante la constitución de un derecho real de garantía sobre bienes muebles. Objeto material: el bien mueble o derecho dado en garantía, la obligación principal que asegura. Clasificación: contrato mercantil, accesorio, bilateral, oneroso o gratuito, real de garantía. Elementos esenciales: consentimiento de las partes, objeto lícito, posible y determinado, cuando la ley lo exige. La entrega del bien o el cumplimiento de las formalidades para su constitución. Elementos de validez: capacidad legal de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud del objeto, motivo o fin, y cumplimiento de las formalidades previstas por la ley. Clases: prenda contra remoción de posesión, prendas y transmisión de posesión, cuando la legislación permita. Tipos: prendas sobre mercancías, títulos de crédito, acciones, valores, maquinarias, vehículos, otros bienes muebles. Modalidades: convencional, abierto, flotante, cono, sí, desplazamiento de la posición,
según la legislación aplicable. Características. Es un contrato accesorio porque depende de una obligación principal, constituye un derecho real de garantía, otorga preferencias a través, generalmente recae sobre bienes muebles. Derechos de los contratantes. Conservar la garantía, exigir el cumplimiento del contrato, hacer efectiva la prenda conforme a la ley en caso de incumplimiento y obtener el pago preferente con el producto de su realización. Obligación de los contratantes. Conservar diligentemente el bien dado en garantía, no utilizarlo sin autorización, devolverlo una vez cumplida la obligación y responder por los daños causados. Formas de extinción. Pago o cumplimiento de la obligación principal. Cancelación de la garantía. Pérdida total del bien cuando realmente proceda. Renuncia del acreedor. Prescripción, nulidad y demás causas previstas en la ley. Número 13. Contrato de garantía. Fianza. Fundamento legal. Ley de institución de seguros y de finanzas. Artículo 32. Concepto. Es el contrato mediante el cual una institución afianzadora se obliga frente a un beneficiario a garantizar el cumplimiento de una obligación asumida. Si el fiado incumple, la afianzadora responde en los términos establecidos en la póliza de fianza. Elementos personales. Fiadora, fiado o deudor principal, beneficiario, objeto real, la obligación garantizada y en su caso los bienes y derechos que respalde el cumplimiento de la objeto jurídico, garantizar cumplimiento de una obligación mercantil, protegiendo al beneficiario frente al cumplimiento del fiado. Objeto material. La obligación de dar, hacer o no hacer cuyo cumplimiento se garantiza. Clasificación. Mercantil, accesorio, bilateral, oneroso y de garantía. Elementos esenciales. Consentimiento, existencia de una obligación principal y objeto lícito. Elemento de validez. Capacidad de las partes, consentimiento libre de vicios, objeto, motivo o fin lícito, forma o prevista por la ley. Clase. Fianza de fidelidad, fianza judicial, fianza administrativa, fianza de crédito, fianza mercantil. Tipos de cumplimiento, de anticipo, de pago, de concurso, de licitación, de buena calidad, de indemnización. Modalidades. Fianza simple, fianza solidaria, fianza con garantía, fianza individual, fianza global. Características. Es un contrato accesorio, oneroso y formal y de garantía. Derechos de los contratantes. Cobrar la prima y repartir contra el fiado las cantidades pagadas del beneficiario. Obligaciones de los contratantes. Expedir la póliza, responder por la obligación, garantizando los términos y pactos. Pagar al beneficiario. Formas de extinción. Cumplimiento de la obligación garantizada. Pago realizada por la financiadora. Cancelación de la póliza. Prescripción, novación, remisión de la deuda o cualquier otra cosa prevista en la ley o en la póliza. Número 14. Fideicomiso. Fundamento legal. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Artículos 381 al 404. Concepto. Es el contrato mediante el cual una persona denominada fideicomitente transmite la propiedad o titularidad de determinados bienes o derechos a una institución circunscrita para que la administre o destine a complemento de un finicio.
y determinado de un mismo fideicomitente o de un tercer denominado fideicomisario. Elementos personales: fideicomitente, fiduciario, fideicomisario. Objeto real: bienes muebles, inmuebles, dinero, acciones, títulos de crédito. Derechos patrimoniales. Objeto jurídico: construir un patrimonio autónomo destinado al cumplimiento de un fin lícito previamente determinado en el contrato. Objeto material: los bienes y derechos transmitidos al patrimonio y los actos que realice la institución fiduciaria para cumplir el fin del fideicomiso. Clasificación: contrato mercantil, principal, bilateral, oneroso o gratuito, formal, de tracto sucesivo y nominado. Elementos esenciales: consentimiento de las partes, objeto lícito, posible y determinado, existencia de bienes o derechos susceptibles de afectación y de fidicio. Elementos de validez: capacidad legal de las personas, ausencia de vicios, de consentimiento, ilicitud del motivo o fin y cumplimiento de la forma establecida por la ley. Clases: fideicomiso de administración, de garantía, de inversión, de testamentario, de desarrollo inmobiliario. Tipos: público, privado, financiero, bancario, inmobiliario, de inversión. Modalidades: revocable o irrevocable, con plazo determinado o indeterminado, con una o varios fideicomisarios con fines de garantía, administración o inversión. Características: se constituye un patrimonio autónomo. Intervienen tres sujetos principales: fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Únicamente una institución puede cumplir con el fiduciario. El patrimonio fiduciario al fin señalado en el contrato. Derechos de los contratantes: establecer el fin del fideicomiso, designar fideicomisarios, supervisar cumplimiento del contrato cuando proceda y ejercer los derechos que la ley y el contrato le reconozcan. Obligaciones de los contratantes: administrar los bienes cuando surgen, rendir cuentas, conservar el patrimonio fideicomisario y actuar conforme a la ley. Formas de extinción: cumplimiento del fin, vencimiento de plazo, imposibilidad jurídica, revocación cuando legalmente proceda, nulidad, fideicomitido y demás causas previstas en la ley. En conclusión, los contratos mercantiles constituyen una herramienta fundamental para regular las relaciones comerciales y brindar seguridad jurídica a quienes participan en ellas. A lo largo de estos temas se analizó la comisión mercantil, depósito, préstamo, compraventa, permuta, cesión de créditos, consignación, transporte, arrendamiento, seguro, franquicia, prenda y la fianza, identificando sus fundamentos legales, características, derechos y obligaciones de las partes, así como las formas en que pueden exigirse. El conocimiento de estos contratos permite comprender cómo se desarrollan las operaciones comerciales en México y la importancia de cumplir con las disposiciones globales para evitar conflictos, proteger los intereses de las partes y fomentar relaciones comerciantes transparentes y seguras.